denominado Procedimientos de Contratación Pública en Centros Educativos. Esta actividad está dirigida a todos los directores y directoras de los centros educativos de nuestra dirección regional, y también se invitó a un miembro de la Junta Escolar. Este espacio va a estar a cargo del señor José Mario Achoy Sánchez, quien es abogado y politólogo. Estos espacios es una coordinación regional entre la Junta de Colipro y la dirección regional, quien tanto el señor don Víctor Hugo Orozco Delgado, director regional, y don Carlos Torre, el jefe del DAP, nos permite compartir estas actividades de desarrollo profesional para hacerla llegar a todos ustedes y que se pueda implementar en los centros educativos. Por otro lado, tenemos la grata compañía de que nos acompaña la señora Georgiana Esquivel Calvo, que es abogada de nuestra dirección regional, que va a ser participante de esta información. Y también tenemos a la compañera Natalia María Gómez Acuña, quien es la encargada a nivel regional de también todo lo que es el tema de las juntas. Entonces, le doy la bienvenida al señor don José Mario Achoy. Bienvenido, don José Mario. Muchas gracias, doña Marcela, y más bien muy agradecido también por este espacio. Nada más le agradecería confirmarme si se está compartiendo bien el contenido y si todas las personas pues pueden acceder a él en este momento en la pantalla. Sí, señor. Sí, okay. Se está observando contenido y sí lo escucho. Y disculpe, don José, para los compañeros participantes, consultas, por favor anotarlas en el chat, y en la medida de lo posible el expositor las podrá responder. Y también estar al tanto de que casi finalizando el evento se va a compartir el enlace para consignar su asistencia en el chat para que estén por favor atentos. Ahora sí, ya no lo interrumpo más, don José Mario, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, doña Marcela, y también a todas las personas que han posibilitado esta articulación entre la dirección regional, la Junta Regional de Colipro y cada uno de los centros educativos aquí presentes. Me entusiasma también muchísimo saber que hay miembros de las diferentes juntas administrativas y juntas de educación, porque eso también posibilita la transferencia del conocimiento y brindarles un mejor acceso a la información en cuanto a todos los procesos que llevan a cabo estos importantes órganos en el desarrollo del bienestar estudiantil y de la educación en general para cada uno de los centros educativos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los procedimientos específicos asociados a contratación pública. De previo a dar inicio, sí quisiera acotar que durante quizá de los años 90 en adelante nuestro país estaba trabajando con un sistema de contratación administrativa. No sé si ustedes lo recordarán, pero la anterior ley se denominaba justamente la Ley de Contratación Administrativa, y recientemente, hace más o menos 2-3 años, hemos variado ese esquema y se ha girado el país hacia un ordenamiento de contratación bajo la lógica de la contratación pública. ¿Por qué? Porque se comprende que la contratación en los diferentes órganos, instituciones del Estado lo es respecto de fondos públicos y no necesariamente respecto de procedimientos administrativos. Así entonces, esta es la razón por la cual más recientemente han habido cambios estructurales en todo el sistema de contratación pública que han implicado a su vez
un cambio, por ejemplo, en la forma en la que le denominamos a las distintas modalidades de contratación. Ustedes recordarán que anteriormente era común señalarles como contratación directa, y muchos de esos conceptos han ido variando en los últimos años como resultado de esta nueva ley que pues ha venido a transformar el sistema de contratación pública. La segunda precisión que voy a hacer es que si bien la ley, recuerden que para todos los efectos ustedes siempre van a poder contar con la Ley General de Contratación Pública, y no todo viene especificado en la ley. Por ejemplo, los tipos de precios y tipos de modalidades se encuentran especificados en el reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, en el caso de las juntas administrativas y juntas de educación, se trata de espacios del Estado, ¿verdad? Personerías y cédulas jurídicas, básicamente, exceptuadas del uso del sistema de compras públicas, o más comúnmente denominado como SICOP. De este modo, cada vez que ustedes lean en la ley o en el reglamento una alusión al sistema digitalizado de compras públicas, debemos comprender que eso le alcanza al resto de instituciones, pero no así al caso de juntas administrativas y juntas de educación. ¿Esto aplica en todo el país? No. Existen direcciones regionales y también juntas de educación que sí trabajan a través de SICOP, pero esto representa una dificultad importante porque el acceso a SICOP está condicionado a tener firma digital, y en la medida en que los miembros de la junta no cuenten con firma digital, no es posible incorporar la junta a SICOP. Ya existen varias direcciones regionales que solo trabajan de ese modo. Hay unas que se encuentran en formato híbrido, es decir, con algunas juntas en SICOP y otras de forma manual. Y la mayoría del país más bien lo hace de forma manual, es decir, llevando a cabo cada uno de estos procedimientos como comúnmente ustedes lo conocen. Antes de entrar en detalle, vamos a referirnos sobre algunos principios que venían recogidos desde la Ley de Contratación Administrativa y que fueron plasmados e integrados también en la Ley General de Contratación Pública. Empezamos con el principio de eficacia y de eficiencia, lo cual lo que busca es que todos los actos administrativos y todos los actos relacionados con el uso de los fondos públicos, cada vez que un 5 o un colón entra a la cuenta de la Junta, se convierte en fondo público, indistintamente del motivo por el cual ese dinero ha ingresado a la Junta. Y en ese sentido, el principio de eficacia y de eficiencia lo que nos obliga es a encontrarle una necesidad del centro educativo a esos fondos públicos. El principio de eficacia y de eficiencia es la unión que existe entre el hecho de que ustedes como directores y directoras y también como miembros de junta identifican que existe una necesidad con el contraste de la disponibilidad presupuestaria para atender esa necesidad. Sin embargo, hemos tenido también casos en muchos centros educativos del país donde, por ejemplo, no se han pagado los recibos de servicios públicos y el dinero disponible se utiliza, por ejemplo, para comprar sillones para una oficina. Entonces, ¿qué existe aquí? Una lesión al principio de eficacia y de eficiencia, porque la ausencia de priorizar las necesidades del centro educativo no se está viendo reflejada con el uso de los fondos públicos disponibles para ello. Más aún en un contexto tan limitante como existe hoy en día en el caso de los presupuestos asociados al sector educación y en particular de los presupuestos asociados a las juntas administrativas y de educación. También tenemos el principio de igualdad y de libre competencia. Esto lo que representa es que cuando una persona se acerca al centro educativo para participar en uno de los procedimientos de contratación que se están llevando a cabo, esa persona a esa persona se le tienen que garantizar exactamente las mismas condiciones que a todas las personas que lleguen a participar en ese procedimiento. Aunque el oferente sea muy amigo de la junta, que sea un conocido, que sea un vecino muy querido de la comunidad, no le podemos dar una ventaja indebida, aunque esa ventaja indebida sea, por ejemplo, que la fecha límite para recibir ofertas era hoy y que ya cerró la escuela y no importa, le fue a dejar la oferta a la casa del presidente de la junta.
Eso no es posible porque consiste en una ventaja indebida. O, por ejemplo, también se realizan ventajas indebidas cuando en medio de un procedimiento de contratación solo le brindamos la oportunidad de subsanar a uno de los oferentes y no a todos. Y le brindamos la oportunidad porque ese es el que a nosotros nos interesa que se le adjudique. Entonces, el principio de igualdad y de libre competencia lo que supone es que ni la dirección del centro educativo y tampoco los miembros de la Junta pueden darle una ventaja indebida a alguno de los oferentes. Por el contrario, exige un posicionamiento neutral respecto de todos los oferentes que lleguen a presentarse a el procedimiento de contratación pública. Y en ese sentido, siempre la recomendación de esa neutralidad es que los miembros de la Junta y la dirección se involucren en la menor medida posible en la recepción de las ofertas. Es decir, que la recepción de las ofertas se haga del lunes a viernes en horario de oficina y se entreguen las ofertas, por ejemplo, a quien ejerce como oficinista en el centro educativo, es decir, una persona que no tiene nada que ver con el procedimiento y nada más reciba los documentos. El principio de publicidad también nos representa, es el tercer principio, lo que nos representa es que todos los actos administrativos relacionados con la contratación pública son justamente de acceso a cualquier persona interesada. Ahora bien, aquí debemos tener una consideración. Durante la recepción de las ofertas, cuando se reciben los sobres cerrados y hasta que no haya acto de adjudicación, ese momento no es tan público, es decir, tiene un acceso restringido, porque recordemos que estamos frente a una situación de libre competencia. Entonces, para poder garantizar eso, también es necesario de nuestra parte que garanticemos una forma neutral de llevar a cabo ese proceso. Ahora bien, ¿eso significa que el expediente es privado? No. Una vez que todo el procedimiento de contratación culmina, el expediente es público y ese expediente tiene que estar debidamente foliado y no solo los oferentes pueden consultarlo, lo pueden consultar también cualquier persona interesada. Si en este momento José Achoy se apersona a uno de estos centros educativos y pide las copias de todos los expedientes de contratación pública del 2024 de su centro educativo, esos expedientes son públicos. No existe ninguna restricción de acceso en ese sentido. Además de esto, contamos con tres principios adicionales. El principio de buena fe. Siempre en materia jurídica alegamos que la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. ¿Esto qué significa? Que se parte del hecho de que todos los oferentes están participando en este procedimiento de contratación pública con una buena fe y que además la Junta también está actuando de buena fe. ¿Cuándo yo lograría eventualmente acreditar que, por el contrario, existe mala fe? Cuando una persona que está participando como oferente interpone escritos todos los días. Hemos tenido centros educativos que, de modo lamentable, un oferente llega y les interpone hasta 3 escritos al día. Y al día siguiente llama y acosa por teléfono para saber si ya se resolvió. Y al día siguiente manda 3 correos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones pueden llegar a afectar la buena marcha del centro educativo. Disculpen, me dice doña Marcela que no se están pasando las diapositivas. Vamos a ver. Pero no me habían avisado. Doña Marcela, ¿me podría confirmar, por favor? Si ya se encuentra en otra diapositiva. ¿Gusta pasar otra para ver si nos funciona bien? La anterior o la... Sí, señor, excelente. Muchas gracias. Okay. Ahora sí, gracias. Ok, más bien gracias a ustedes por avisarme.
Y además tenemos el principio de legalidad y seguridad jurídica. Esto lo que representa es que una vez que ustedes han estipulado una serie de condiciones en el pliego de la contratación, esto no puede variarse. Es decir, las condiciones que aprobamos, la decisión inicial y el acto de adjudicación están y son elementos jurídicos que están sujetos al principio de legalidad y al principio de seguridad, en el entendido que tenemos que garantizarle a cualquier persona interesada, por ejemplo, oferentes o al propio adjudicatario, que las condiciones se van a mantener a lo largo del tiempo. No es posible variarlas una vez que han sido aprobadas. Y además de estos principios, entonces llegamos hacia uno de los principales elementos del procedimiento de contratación, como es el caso de la decisión inicial. Una decisión inicial se encuentra regulada en el artículo 86 del reglamento de la Ley General de Contratación Pública, y cada vez que yo les pregunto a los centros educativos ¿cuándo empieza un procedimiento de contratación?, las personas frecuentemente me dicen, claro, con la publicación del pliego de condiciones, pero esto es erróneo, equivocado. El proceso de contratación tiene su punto de partida en la decisión inicial. Una decisión inicial muy bien hecha va a garantizar que todo el procedimiento de contratación pública también pueda ser conducido por muy buen camino y que además esté debidamente respaldado. ¿Por qué? Porque un procedimiento de contratación pública con una decisión inicial inexistente o con una decisión inicial que presente vicios puede llegar a ser eventualmente anulado si esos vicios son de grave nulidad. Entonces, tenemos una decisión inicial en que consiste en un ejercicio muy sencillo: identificar una necesidad y también buscarle a esa necesidad una disponibilidad presupuestaria. ¿Cuál puede ser una necesidad? Que ustedes digan, bueno, pareciera que las paredes están deterioradas, hay que empezar a pintarlas. Eso es identificar una necesidad. ¿Tenemos disponibilidad presupuestaria para ese mantenimiento? Sí, sí lo tenemos. La decisión inicial es el resultado de unir esa necesidad que ustedes han identificado con la disponibilidad presupuestaria que se encuentra al alcance también de la Junta. Es una justificación acerca de por qué motivo ustedes van a realizar la contratación. Hay algunos que ya están básicamente en automático, por ejemplo, eventualmente la compra de insumos de limpieza, es decir, se necesita esto para garantizar un ambiente salubre para las personas menores de edad, etc. Y, por ejemplo, el caso de otros tipos de servicios respecto de los cuales la Junta no tiene otra opción más que contratar. También en la decisión inicial es sumamente importante describir cuál va a ser el objeto de la contratación. Y ya casi voy a profundizar un poco en ello, es decir, en cuáles son los tipos de objeto de una contratación pública. El cronograma, las tareas y los responsables. Si el presidente de la Junta se va a encargar, por ejemplo, de recibir las ofertas. Si el secretario de la Junta se va a encargar más bien de elaborar el pliego de condiciones. O si alguno de los vocales o el vicepresidente va a apoyar en el proceso de análisis de las ofertas. Cada uno de estos procesos es cierto que deben tener un acuerdo con toda la Junta, pero algunas juntas se organizan para que, por ejemplo, en el caso del análisis de las ofertas, lo haga un grupo, unas 2 personas o una sola persona, se lo presenta a la Junta y la Junta entonces ya sea lo aprueba o realiza modificaciones. Y si corresponde también algunos procedimientos de control de calidad. Esto ocurre principalmente en el caso de mantenimientos y de obras menores y mayores y en general en procesos de construcción que están asociados al DIE. También es necesario especificar en la decisión inicial un costo previsto, y en algunas ocasiones este costo previsto ya viene dado por el precio que ustedes tienen de disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, si por ejemplo tenemos un disponible presupuestario de 500,000 colones y necesitamos adquirir un aire acondicionado, muy probablemente ustedes y yo no sabemos el precio exacto de un aire acondicionado. Entonces, para el costo previsto de previo hay que realizar un sondeo de precios, algo que se denomina el banco de precios. Y esto es
llamar o pedir una cotización del precio de ese aire acondicionado a múltiples proveedores. Eso significa que los vamos a invitar a que participen en el procedimiento. No necesariamente, es nada más que vamos a levantar un banco de precios para conocer y estimar en cuánto ronda aproximadamente el monto de un aire acondicionado. Y así entonces, no por el hecho de que usted tenga disponible 500.000 colones, eso significa que usted va a gastar los 500.000 colones en el aire acondicionado, sino que usted puede realizar ese sondeo y se va a dar cuenta eventualmente de que el aire acondicionado tiene un precio aproximado de mercado de 300.000 colones. Y eso le va a permitir a usted entonces disponer, bueno, como el precio aproximado de mercado es de 300.000 colones, yo puedo ponerle a esta contratación un costo previsto de 350.000 eventualmente. Entonces, este tipo de ejercicios previos son importantísimos para poder respaldar lo que se está actuando en materia de todo el procedimiento. Y en el caso de las licitaciones mayores, salvo que se trate de una compra sencilla, también hay que llevar a cabo estudios previos para probar que los objetivos serán alcanzados con la compra. Tenemos varios tipos de contratación. De previo a mostrar este cuadrito, yo les quiero enseñar Tenemos tipos de procedimiento, tipos de objeto y modalidades de entrega. Y recuerden que yo hace un momento mostré que en la decisión inicial tenemos que describir el objeto. El objeto tiene que especificar las tres cosas: el procedimiento, el objeto, el tipo de objeto y la modalidad de entrega. Entonces, ¿cuándo vamos a determinar qué tipo de licitación vamos a abrir? En razón del monto de la licitación. Esto que está aquí en esta pantalla son los umbrales, así se denominan, umbrales de licitación. Varían cada año y los establece la Contraloría General de la República. Estos umbrales de contratación van a variar según sean ordinarios o diferenciados. Todas las juntas de educación y juntas administrativas tienen que observar la línea que dice ordinario. Esa es la línea que le aplica a todas las juntas. Y ustedes también se darán cuenta que muy probablemente todas las licitaciones que ustedes llevan a cabo son licitaciones reducidas. ¿Por qué? Porque se trata de licitaciones inferiores a 64 millones. Solo en el caso, usualmente, esto es lo que más frecuentemente ocurre, en el caso de obras, especialmente de centros educativos que tienen dinero disponibles en caja única para atender necesidades relacionadas con medidas sanitarias, es probable que requieran la utilización de la licitación menor o de la licitación mayor. Ahora bien, ¿significa que por encima de los 64 millones siempre yo voy a trabajar con una licitación menor? No, vamos a ir por partes. Vean que aquí existe una diferencia, el tipo de contratación entre si es bienes y servicios o si es de obras. Entonces yo lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que voy a contratar? ¿Voy a contratar unos bienes, por ejemplo, los insumos de limpieza, o si voy a contratar servicios, por ejemplo, los servicios de contaduría, con el contador o la contadora? O si por el contrario voy a contratar obras que me construyan un aula o, por ejemplo, una obra menor. A partir de la respuesta que yo tenga a esa pregunta, yo tengo ahora que preguntarme cuál es el monto que yo voy a contratar. Y con base en ese monto, entonces también podré determinar si se trata de una licitación reducida, si se trata de una licitación menor o de una licitación mayor. Es bastante común y frecuente que en el caso de centros educativos lo que se utilice sea esta primera línea, la de bienes y servicios. Y el umbral, es decir, toda aquella contratación que esté por debajo de 64.804.000 será una licitación reducida. De 64 millones y hasta los 233 millones es una licitación menor. Y de 233 millones en adelante, hacia arriba, es una licitación mayor. Y esto es muy importante, porque dependiendo del tipo de licitación, es decir, reducida,
menor o mayor, así también son los plazos y las posibilidades de interponer recursos. Entre más grande sea la licitación, entre mayor sea el monto de esa licitación, más requisitos y además pues más requerimientos legales se exigen en cuanto al procedimiento. Se vuelve más delicada la contratación. Entonces, volvamos aquí. Tenemos tres tipos de procedimiento: la licitación reducida, la licitación menor y la licitación mayor. Ahora tenemos que determinar cuál va a ser el tipo del objeto. Tenemos tres tipos de objeto: los servicios personales, los servicios profesionales y los productos o bienes. Los servicios personales son aquellos en donde la Junta requiere adquirir, por ejemplo, mantenimiento de áreas verdes. ¿Cómo respondo yo o cómo logro identificar si se trata de servicios personales o profesionales? Muy sencillo. Para ¿este servicio se necesita un título profesional? No, yo no necesito ser licenciado para poder prestar servicios de mantenimiento de áreas verdes. Entonces, esos son servicios personales. Los servicios de mantenimiento, eventualmente, muchas veces he visto que los centros educativos contratan fontaneros, por ejemplo, para arreglar el tubo que se quebró porque le pegaron con una bola. No se necesita una persona titulada para ir a arreglar el tubo y tampoco para realizar las obras, el mantenimiento de áreas verdes. Sin embargo, cuando estamos hablando ahora de servicios en donde yo sí necesito un profesional debidamente colegiado, como por ejemplo los servicios de contaduría o los servicios de ingeniería, cuando hay que realizar unos planos o cuando hay que realizar unas obras, entonces estamos frente a servicios profesionales. Y en el tercer supuesto, que son los productos, nos encontramos con todo aquello que no es prestado por una persona, sino más bien de productos. Es decir, yo pago y me dan un producto específico, como es, por ejemplo, los insumos de limpieza. Y tenemos también modalidades de entrega. Yo puedo hacer mi licitación según una determinada cantidad o una determinada frecuencia. Entonces, les voy a brindar un ejemplo de esto. Yo puedo hacer una licitación para que mes a mes venga el señor que le da mantenimiento a las... Perdón, doña Marcela, creo que me silenciaron por ahí. Entonces, los servicios personales de jardinería, si yo los voy a necesitar cada mes, eso es una modalidad de entrega por frecuencia. Yo voy a poner servicios mensuales. Es igual el caso, por ejemplo. Mes a mes va a necesitar que se realicen una serie de servicios. También puede ser por una modalidad según cantidad, es decir, usted va a contratar 3 bolsas de arroz, 3 sacos de arroz mes a mes. Entonces ahí estamos hablando de cantidad. Pero también tenemos la entrega según demanda, es decir, aquel contrato en el cual usted eventualmente va a generar la licitación, pero puede ser que ni siquiera llegue a requerir los servicios. ¿Cuál puede ser este contrato? El que ahora les estaba mencionando, de los servicios de fontanería. Si no se quebró ningún tubo, si no hubo eventualmente ninguna cañería que necesitara servicios de esta índole, no va a ser necesario el contrato. ¿Llevé a cabo el procedimiento de contratación? Sí, pero no necesariamente llegué a utilizarlo. Los servicios y los productos según demanda son justamente eso, según las necesidades que van surgiendo a lo largo del año, a lo largo del ciclo lectivo, y lo que nos permite es ir flexibilizando. Puede ser que necesite más un mes o que necesite menos en el mes siguiente. Este es un ejemplo de los sondeos de precios que ahora les estaba mencionando. La forma en la que se hace es, por ejemplo, en este caso era
una muestra, digamos, un ejemplo, para adquirir sillas de ruedas. Entonces se anota el nombre del proveedor para conocer cuánto está el precio de una silla de ruedas en mercado. Se anota el nombre del proveedor y el precio de referencia, que allí me van indicando las cotizaciones. Esto significa que esos proveedores son los que van a participar en la contratación. No necesariamente. Esto es nada más un insumo que me va brindando información acerca de cuál es el precio de referencia y que yo así también pueda establecer un precio previsto en el objeto contractual. Entonces, cuando ustedes tienen que sacar un pliego de condiciones, hay que determinar estas tres cosas. Si se trata de una licitación menor, mayor o reducida, y eso lo respondemos según el monto de dinero. Si se trata de servicios o de bienes, y si se trata de servicios, entonces si son servicios personales o si son servicios profesionales. Y en tercer lugar, cada cuánto quieren ustedes la entrega de ese servicio, si es según demanda o si es por una cantidad específica o por una frecuencia determinada. De esta manera es entonces como construimos un buen objeto contractual. El objeto contractual tiene que ser lo suficientemente claro porque se va a mantener a lo largo desde la decisión inicial y hasta la elaboración del contrato. Entonces, ese objeto contractual lo vamos a ir arrastrando desde la decisión inicial, lo vamos a utilizar en el pliego de condiciones, lo vamos a utilizar en el acto de adjudicación y lo vamos a utilizar en el contrato. Y es muy importante también porque la claridad del objeto contractual yo se la tengo que garantizar a los oferentes y a todas las personas en el pliego de condiciones. Un pliego de condiciones puede llegar a ser objetado si no existe claridad en el objeto contractual de ese pliego. Entonces, de ahí la importancia de que nos preocupemos mucho por elaborar un muy buen objeto contractual, porque eso va a facilitar, entre más esfuerzo yo pueda dedicar al inicio, ¿verdad? Tanto en la decisión inicial como elaborando este objeto contractual, más se me van a facilitar también las gestiones y procedimientos a lo largo y el transcurso de la contratación pública. Así entonces, vamos a iniciar con cuáles son las fases del procedimiento. En primer lugar, tenemos que justificar y verificar presupuestariamente la disponibilidad de los recursos. ¿Cómo se hace la verificación presupuestaria? Incluso si la Junta sabe que los recursos están, el procedimiento exige que en el acuerdo de la Junta y en el expediente se adjunte la constancia o la certificación del contador donde se indica el monto disponible y la partida. Es decir, no basta con que la Junta diga, sí, nosotros sabemos que la plata está ahí disponible. No, necesitamos incorporar entre los archivos de la decisión inicial el documento, la constancia, la certificación del contador que diga, este monto está disponible y está además fijado en esta partida. Porque de lo contrario podemos incurrir en abrir un procedimiento de contratación sin haber verificado contra documentación la disponibilidad presupuestaria, y eso es muy delicado porque en algunas ocasiones las juntas han llevado a cabo todo el procedimiento y omitieron este documento, y cuando ya llegó la hora de hacer el contrato o ya llegó la hora de pagar, se dieron cuenta de que la plata no estaba. Y es muy complicado porque esto genera compromisos con respecto a la persona que resultó adjudicada o al contratista. Y la junta que incurre en esta omisión o en este vicio, pues eventualmente, digamos que en el mejor de los casos, lo que peor podría tener es un inconveniente con el contratista, pero también hemos tenido casos reales y muy graves en donde ese contratista no solo se enoja, sino que además demanda a la Junta, y después la Junta no solo no tiene plata para poder llevar a cabo la contratación, sino que mucho menos va a tener dinero para defenderse judicialmente, porque estos procesos judiciales no los asume el MEP. Entonces, la decisión inicial no es nada más un documento. La decisión inicial es un acuerdo de la Junta y tiene que contener todos los elementos que ya yo he señalado anteriormente. Además de eso, una vez que tomamos la decisión inicial,
requerimos de un tiempo para elaborar el pliego de condiciones. El pliego de condiciones requiere usualmente el promedio que tardan las juntas es de 1 a 2 semanas en elaborarlo. Sin embargo, algunas otras juntas optan por no tomar la decisión inicial hasta no haber aprobado o no haber elaborado el pliego de condiciones. ¿A qué me quiero referir con esto? Sí es posible que en una misma sesión se tome la decisión inicial como acuerdo y en el punto siguiente se apruebe además el pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque ya la Junta había venido trabajando en elaborar ese pliego de condiciones o porque en muchas ocasiones el pliego de condiciones va a ser igual al del año pasado. Entonces lo único que requieren es ajustar las fechas, no requiere mucha complejidad. Entonces, aunque son actos separados, eso no significa que no se puedan tomar en la misma sesión. Sin embargo, cuando se trata de contrataciones un poco más complejas, lo más común y frecuente es que las juntas primero tomen la decisión inicial y después, algunos días después o en la sesión siguiente, aprueben el pliego de condiciones. Aprobar el pliego de condiciones no significa necesariamente que ya se encuentre publicado. De hecho, hoy ustedes y yo podemos haber aprobado el pliego en una sesión de junta, pero ese pliego se pudo haber publicado hasta el lunes de la semana que viene. Entonces, eso es muy importante y el plazo, que ya casi sigue, es el de la recepción de las ofertas, puede no coincidir con el de la publicación. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que publicamos el pliego este lunes que viene, pero vamos a empezar a recibir ofertas hasta el lunes siguiente. Y vamos a recibir ofertas por 2 semanas y publicamos el pliego por 1 semana adicional. ¿Qué me permite eso? Que el pliego de condiciones, que la publicación del pliego de condiciones llegue a la mayor cantidad de oferentes posible. Y eso es muy bueno, porque lo que genera es que la competencia quiera participar en su proceso de contratación. Y también vamos a señalar una realidad. En muchas ocasiones las juntas no cuentan con oferentes o, por ejemplo, tienen que llevar a cabo contrataciones para lo cual hay una limitada disponibilidad de oferentes. Entonces, en muchas ocasiones, una junta o un centro educativo que se encuentre en un área remota no cuenta con las mismas facilidades y posibilidades y disponibilidad de oferentes que el centro educativo que se encuentra en el puro centro del cantón. Entonces, esa publicación del pliego de condiciones es muy importante, darle la mayor difusión posible. ¿Por cuáles medios? Por medio del correo electrónico a todos los oferentes o potenciales oferentes posible. Algunas juntas lo publican en las redes sociales del centro educativo. O se hace un afiche, ¿verdad?, de que el pliego de condiciones está disponible para consulta. En algunas ocasiones también publican el afiche en los avisos parroquiales de la comunidad, en la parroquia, en el supermercado, en establecimientos comerciales y en algunas ocasiones incluso si hay algunas direcciones regionales que tienen una pizarra de aviso y ahí pues publican el aviso de que existe un pliego de condiciones para consulta. Entonces siempre la mayor recomendación es publicar en la mayor medida posible y darle la mayor difusión posible al pliego de condiciones, porque eso nos permitirá que haya una diversa y plural participación de oferentes. Luego de eso vamos a tener la recepción de las ofertas. La publicación del pliego de condiciones no es lo mismo que recibir ofertas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto que yo les he mencionado. Durante toda la próxima semana el pliego va a estar publicado y por 2 semanas más. Es decir, vamos a publicar ese pliego por 3 semanas. Ese pliego de condiciones va a estar ahí difundiéndose 3 semanas. Pero el periodo de recepción de las ofertas va a ser únicamente por 2 semanas. Es decir, de este lunes en 15 en adelante y hasta por 2 semanas. Y concluimos, la fecha de recepción de las ofertas va a concluir y puede ser que ese mismo día o al día siguiente o en la semana siguiente se lleve a cabo la apertura de las ofertas. Una de las principales preguntas que siempre me hacen las juntas y los centros educativos en general es si pueden llevar a cabo la apertura de las ofertas el mismo día en que cierra la recepción de las ofertas. Esto es válido siempre y cuando
la apertura de las ofertas se lleve a cabo de una forma posterior a la hora límite de recepción de las ofertas. Y aquí me voy a explicar. Si habíamos puesto como fecha límite para recibir ofertas el viernes 9 de mayo y no le pusimos una hora y las estamos recibiendo por medios electrónicos, yo no puedo sesionar a las 3 de la tarde para abrir las ofertas, porque recuerden que como no habíamos puesto una hora específica para el cierre de esa recepción, entonces todavía a la medianoche podrían llegar, o a las 11:59 podría entrar bien una oferta. ¿Cuáles son las principales recomendaciones en esto? Que pongan una hora límite para la recepción de las ofertas. Usualmente lo más recomendable es que se realice en el mismo horario del centro educativo. Si el centro educativo está de 7 a 3, entonces hasta las 3 de la tarde del viernes 9 de mayo. Y entonces la Junta sí puede sesionar a las 4 para abrir las ofertas. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con relación a el formato de entrega de las ofertas. Recordemos que las ofertas se podrían presentar ya sea de forma física en un sobre sellado en el centro educativo, o podrían presentarse por medios electrónicos, es decir, a través del correo electrónico. Es una cuestión acerca de, ¿verdad?, de decisión interna de cada junta y de cómo se manejan mejor. Sin embargo, si optamos por el sobre sellado, esos sobres únicamente se les pone recibido y se abren hasta el día en que sesionamos con la apertura de las ofertas. Si optamos por la modalidad de correo electrónico, tenemos que verificar que todos los documentos que vienen en el correo electrónico se impriman, o que al menos se consignen dentro de la carpeta electrónica para esos efectos. Es decir, que no vaya a perderse ningún documento en ese procedimiento digital, ¿verdad? Y tener mucho cuidado también. Hemos tenido casos en donde accidentalmente, y en otros no accidentalmente, sino de forma voluntaria, la persona encargada de abrir el correo electrónico elimina el correo de uno de los oferentes. Eso, por supuesto, que lesiona el principio de libre competencia y de igualdad. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con el momento y la persona encargada de ese correo electrónico, que se reporten todas las ofertas, la hora y la fecha de entrada de esas ofertas, y las vamos agrupando según el orden cronológico de llegada al correo electrónico o a la junta o al centro educativo. Posteriormente, vamos a haber hecho el acto de apertura de las ofertas. Ese acto de apertura tiene que ser una sesión eventualmente de junta donde ustedes se reúnen, abren cada una de las ofertas, pero no necesariamente las analizan todavía. La recepción y la apertura de las ofertas consiste en abrir el sobre e ir marcando cuáles documentos venían en el sobre. Es decir, si venían declaraciones juradas, si venía la constancia de la caja, si venía la oferta, si venía la copia de la cédula. Todo eso ustedes lo van anotando en una hoja y consignan cuáles documentos venían en el sobre sellado. Al acto de apertura de las ofertas pueden asistir además los oferentes. Es un acto público, pero estos oferentes se limita su participación a ver y a escuchar. No pueden necesariamente tener ninguna injerencia en el procedimiento o en el acto, y la Junta se limita también únicamente a abrir los sobres y a consignar qué había dentro de los sobres. Todavía no revisamos por el fondo el contenido de esos documentos. Pasamos a la siguiente fase, que es el análisis técnico. Usualmente también otro de los errores que se comete con frecuencia es pensar que después de abrir las ofertas podemos hacer el acto de adjudicación. Y eso no es muy prudente ni muy recomendable por lo siguiente. Puede ser que las ofertas no cumplan con los requisitos que habíamos exigido. Entonces, el análisis técnico tiene que dedicarse a dos elementos: determinar si la oferta es admisible y determinar, si es admisible, en qué posición o qué calificación le vamos a otorgar según nuestros factores de evaluación, conforme ya casi lo voy a explicar.
Solo en el momento en que ya tenemos un análisis técnico de las ofertas es posible pasar al siguiente paso, a la siguiente fase, que es el acto de adjudicación. El acto de adjudicación es un acuerdo de la Junta y se deriva la fundamentación del acto, el motivo de este acto es el análisis técnico. Usualmente para el análisis técnico lo que hace la Junta es reunirse 1, 2, 3 veces antes del acto de adjudicación, dependiendo de la complejidad, y una vez que ya cuentan con el análisis técnico, proceden con la adjudicación. Tenemos además, después de la adjudicación, que esperar un plazo específico para recibir recursos en caso de que se hayan presentado, resolver esos recursos de revocatoria, principalmente, y ya casi voy a explicar por qué solo de revocatoria. Y una vez que ya se encuentra pues en firme toda la fase de recursos, es entonces el momento en que podemos confirmar que ese acto es ejecutable, el acto de adjudicación. Es en ese momento cuando podemos proceder con la elaboración del contrato. Y aquí hay un detalle que ustedes deben tomar en consideración. Hay algunos contratos que requieren el refrendo. Estos contratos que requieren refrendo son usualmente los contratos de licitación menor en adelante o algunos de particularidades especiales en donde el DIE solicita que la Junta le pague a un profesional o le eleve a la propia dirección el contrato con el fin de verificar el contrato y el expediente con el fin de verificar que se cumplen todos los elementos de legalidad y entonces se emite un documento que indica que el contrato ha sido refrendado. Así entonces podemos ir resumiendo hasta ahora que debemos verificar que en todo nuestro procedimiento de contratación se cumpla siempre el fin público, es decir, no es posible satisfacer a través de los fondos públicos de la Junta fines que no sean necesariamente las necesidades del centro educativo. Hay que revisar el presupuesto y también respaldar esa revisión presupuestaria con los documentos necesarios para acreditar que los fondos se encuentran disponibles. En algunas ocasiones nos encontramos, esto ocurre principalmente en la región de Cartago, ¿verdad? En donde la municipalidad, ocurre principalmente en esta región, pero no es la única donde sucede, la municipalidad cuenta con posibilidad de realizar donaciones a los centros educativos. Y muchas veces ese monto está en trámite, es decir, aún no se encuentra ya disponible en las cuentas de la Junta. Si es así, lo más recomendable es verificar en qué fase del trámite se encuentra y valorar si es mejor esperar a que el dinero ingrese para poder realizar todo el procedimiento y así que ustedes cuenten con el debido respaldo de que existe una disponibilidad presupuestaria y que esa disponibilidad presupuestaria va a ser empleada, va a ser utilizada para el objeto contractual. Hay que identificar muy bien los bienes o servicios y también identificar si vamos a necesitar múltiples tipos de bienes o servicios en una sola contratación. La transparencia entre el centro educativo y la Junta también, es decir, garantizar que todo el expediente se encuentre disponible. Tanto los miembros de la Junta tienen acceso a todo el expediente como la propia dirección. Aunque ustedes no lo crean, hemos encontrado situaciones alrededor del país en donde la Junta no le quiere enseñar el expediente al centro educativo o al director o la directora. Y bueno, para eso es quizá que soy tan necio en que el expediente llegue a ser público, ¿verdad? Pero no es por casualidad que lo mencionamos, sino más bien porque se han presentado circunstancias, situaciones en donde esto, de forma lamentable, ha afectado todo el procedimiento. Levantar el expediente. El expediente lo armamos de manera cronológica, desde lo más antiguo a lo más reciente. El expediente empieza con la decisión inicial. Sacamos una copia del acta de la decisión inicial y la incorporamos en el expediente. Incorporamos en el expediente la copia o el original de la certificación del contador donde se confirma la disponibilidad de los fondos. Incorporamos en el expediente
el acuerdo de la Junta donde se aprueba el pliego de condiciones. El cuarto elemento es el pliego de condiciones, lo incorporamos en el expediente. Y bueno, aquí yo he omitido algo. En algunas ocasiones, algunos de estos procedimientos se relacionan con obras o mantenimientos que además han requerido la coordinación del DIE. Y entonces se han generado oficios, documentos de comunicación entre el centro educativo y la DIE, ¿verdad? Esos documentos también es necesario que queden incorporados en el expediente, de modo que respalden toda la actuación, respalden por qué motivo hay que comprar X cantidad de tornillos eventualmente. Y todo esto lo va a consignar los documentos de respaldo que ustedes tengan al alcance. Y finalmente, después del pliego de condiciones, iría el análisis técnico de las ofertas. Después del análisis técnico, el acto de adjudicación con su respectivo acuerdo. Y después del acto de adjudicación, si procede, ahí vamos incorporando el caso de los recursos de revocatoria que se interpongan. Si nadie ha interpuesto recursos de revocatoria, entonces podemos incorporar finalmente el contrato y su respectivo refrendo. Es solo en ese momento, cuando ya se incorpora el contrato y si procede el refrendo, en que el expediente se puede dar por cerrado. Es decir, que ya a ese expediente usualmente lo que se le incorporan más bien después son las facturas o las órdenes de compra y demás. Sin embargo, es muy importante pues tomar en consideración que en un mismo expediente debe constar todo. Y les voy a mencionar por qué motivo. Esto puede ser requerido en cualquier momento por el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, es decir, no solo por medio de una visita, sino porque a nivel de juntas, digamos del Departamento de Juntas a nivel nacional, se requiera la revisión específica de algunos procedimientos de contratación. También porque la Contraloría General de la República en algunas ocasiones efectúa auditorías aleatorias y selecciona su centro educativo, y entonces en su centro educativo vamos a revisar los procedimientos de contratación. Y en tercer lugar, porque puede ser que cualquier ciudadano solo se apersone y llegue a su centro educativo a pedir el expediente de esa contratación. Entonces es muy importante tomar esto en consideración a fin de que no vaya a quedar desprevenido el centro educativo. En muchas ocasiones, también a moda de anécdota, parece chiste, pero es anécdota, en muchas ocasiones los centros educativos no cuentan con el expediente armado y ya van por el contrato. Y entonces eventualmente alguien les interpone un recurso de revocatoria y cuando uno llega a apoyarles o ayudarles en resolver ese recurso, lo primero que se va a necesitar es el expediente. Y el expediente no existe o está toda la información regada en diferentes archivos, hay información impresa, hay otra en formato digital. Entonces, lo principal y lo más importante es que en un AMPO se pueda llevar el levantamiento de ese expediente debidamente foliado también. Es muy importante que lo vayan foliando porque si se pierde algún documento, ese va a ser uno de los mecanismos de control en el caso de que podamos identificar cuál es el documento que falta o si falta ese documento. Entonces, además recordemos que cualquier oferente, esto usualmente ocurre en contrataciones de alta complejidad, cualquier oferente puede llegar cualquier día a pedirme una copia del expediente. Y si ese oferente quiere una copia del expediente, yo se la tengo que facilitar como centro educativo. No hay ningún impedimento en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y bueno, también hemos encontrado casos en donde hay vecinos de la comunidad o padres o madres que están un poco incómodos con alguna contratación o lo que sea, y una de sus formas de ejercer presión es solicitando los expedientes de contratación, que quieren conocer en qué se está gastando el dinero, entonces piden copia de todos los expedientes y ese tipo de prácticas. Entonces, para que no les tome, digamos, desprevenidos esta situación, siempre lo más recomendable es que el expediente se encuentre completo y con estos requerimientos que les he señalado. Revisar además que el pliego de condiciones tenga la mayor cantidad de situaciones previstas.
Muchas veces en el curso del procedimiento de contratación nos recordamos que como un determinado objeto contractual necesitaba algo, una particularidad muy específica, no nos habíamos percatado en el pliego de condiciones y ahora, justo en el momento en que vamos a adjudicar, nos percatamos de eso. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio, cuando se requieren en obras específicas, en muchas ocasiones a nivel de servicios de ingeniería se requiere que el cemento cuente con pruebas de laboratorio para determinar que la obra va a cumplir con los estándares de calidad del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y bueno, no lo exigimos en el pliego de condiciones. Entonces ahora no sabemos si mis oferentes me van a dar o no, o me van a facilitar, van a realizar la obra con cemento certificado, ¿verdad? Y ese tipo de pruebas. No comprometer la posición con ningún oferente. En muchas ocasiones tenemos conflictos de interés derivados de que, por ejemplo, uno de los oferentes es vecino de la comunidad y pasa todos los días en el centro educativo preguntando si ya le van a dar eso, ¿verdad? Si ya se le va a adjudicar el proceso de contratación, y eso es bastante imprudente. Eso puede comprometer mucho la posición con respecto a los oferentes, porque si algún otro oferente se entera, podría traerse abajo el procedimiento completo. Garantizar la transparencia es otro de los elementos, como ya lo hemos venido conversando, y validar el procedimiento con todas las reglas que a lo interno tiene el Ministerio de Educación Pública. Existe un sitio donde están todas las disposiciones aplicables, pero principalmente recuerden que el reglamento de juntas tiene procedimientos específicos para estos fines y constantemente se emiten circulares y lineamientos en cuanto a, por ejemplo, contrataciones por excepción y modalidades de contratación, etcétera, ¿verdad? Entonces, posterior a realizar estas diferentes fases del procedimiento que ya hemos conversado, vamos a entrar a conocer algunos de los elementos fundamentales que debería tener un pliego de condiciones, es decir, aquellos aspectos imprescindibles, sumamente necesarios, que el pliego de condiciones debe cumplir para que nos proteja de cualquier nulidad, pero también para que facilite los aspectos de evaluación de las ofertas en el momento que sean presentadas. Aquí hay una clave: un pliego de condiciones con sus especificaciones bien claras y los factores de evaluación también sencillos y claros, es un pliego de condiciones que me va a facilitar a mí la adjudicación, porque entonces las ofertas se van a canalizar en automático. ¿Según qué? Según los criterios y los requerimientos que yo había estipulado en el pliego de condiciones. Se debe identificar muy bien el pliego, en el pliego de condiciones, a qué se obligan las partes, es decir, qué tienen que hacer los oferentes y también a qué se están obligando la administración. El pliego de condiciones debe estipular todas las previsiones posibles y anticipar cualquier escenario por ausencia de claridad. Si la administración no tiene certeza sobre alguno de los aspectos de licitación, lo más prudente es no publicarlo hasta en tanto esto se pueda clarificar. Y hay elementos tanto de forma como de fondo que deben ser contemplados en un pliego de condiciones. Además, como ya veremos más adelante, se recomienda incluir dentro del pliego de condiciones todo el cronograma completo del procedimiento de licitación, para que tanto los oferentes como los mismos miembros de junta y cualquier otra persona interesada tenga certeza acerca de cuándo van a ir ocurriendo cada uno de los actos asociados a esta licitación. La portada del pliego debería resumir los aspectos generales de la licitación. Hay que recordar que debemos establecer cuál va a ser el objeto y, muy importante, que muchas veces damos por sentado, cuál va a ser el medio oficial de comunicación. Y esto es muy importante porque en el caso de juntas que optan por recibir las ofertas de una manera digital o electrónica a través de correo electrónico, se omite especificar cuál es el correo electrónico al cual van a recibir ofertas. Entonces terminamos recibiendo la oferta en el correo de la dirección, en el correo del director
en el correo de la Junta y hasta en el correo personal de miembros de la Junta. Entonces, los medios oficiales deben quedar muy bien y muy claros desde el pliego de condiciones para evitar cualquier confusión. Y también lo más recomendable es exigir desde el pliego de condiciones que todos los oferentes estipulen allí en la oferta un correo electrónico para comunicaciones, de modo que ustedes, cuando tengan que enviar cualquier comunicación, cualquier aviso a los oferentes, lo puedan hacer a través de los correos electrónicos que para esos efectos brindaron por medio de su. Este es un ejemplo de la portada que debería contener el pliego de condiciones, especificar cuál es la junta, el número de cédula, el código de centro educativo, el centro educativo, el tipo de licitación. Ven que aquí dice proceso de licitación reducida número, ustedes usualmente le ponen 001-2025 y se denomina, donde yo pongo aquí denominado, ahí lo que va es el objeto contractual. Compra o adquisición de servicios de mantenimiento de áreas verdes según demanda. Así es como se podría denominar, por ejemplo, el presupuesto, la subpartida a la que va cargado ese presupuesto y la sesión en la cual se aprobó este pliego de condiciones. Una vez que ya hemos especificado eso en la portada, vamos a indicar ahora la información general. ¿Cuál es la información general? El correo electrónico de la Junta, el número para recibir notificaciones, quién va a ser la persona de contacto, cuál es el presupuesto asignado, es decir, los detalles específicos y en general en este caso más relevantes del procedimiento. ¿Para qué? Para que yo no tenga que leer todo el pliego de condiciones para saber si me interesa o no participar. Puede ser que ahí diga servicios de mantenimiento de áreas verdes y que en el presupuesto asignado diga 100,000. Y yo, que soy un proveedor de servicios de mantenimiento de áreas verdes, diga, no, es que la verdad a mí no me interesaría participar en ese procedimiento porque lo máximo que van a pagar son 100,000 colones. Entonces, ya de ese modo, el oferente va a descartar la participación. O por el contrario, puede ser que diga 1,000,000 de colones y yo diga, a mí me interesa participar en ese procedimiento de contratación. Y establecer muy bien el objeto de la contratación, es decir, describir de manera breve para qué se promueve este concurso, indicando también cuál es el objetivo que se persigue según el plan anual de trabajo del centro educativo y cómo esto va a beneficiar a la población estudiantil. Recordemos que las juntas son órganos auxiliares de la administración del centro educativo, cuyo fin y propósito es satisfacer las necesidades y el fin público en beneficio del interés superior de las personas menores de edad. Es así entonces por el motivo por el cual todos los acuerdos y en particular el objetivo de la contratación deberían estar respaldados o justificados con base en la satisfacción del interés público de la persona menor de edad. En cuanto a los elementos fundamentales del pliego de condiciones, podemos resumir estos 5. Las condiciones generales de la contratación, las especificaciones técnicas, la forma de la entrega y el pago, es decir, cómo vamos a recibir el servicio o el producto y de qué manera vamos a realizar los pagos, los aspectos contractuales, es decir, en algunas ocasiones, dependiendo de la cuantía del contrato, hay que exigir también el pago de timbres, ¿verdad? Y por último, cuáles recursos caben contra el pliego de condiciones y contra el acto de adjudicación. ¿Qué son las condiciones generales de un pliego de condiciones? Son las respuestas a estas 3 preguntas. En primer lugar, la respuesta a cómo hay que presentar la oferta. La respuesta a por qué medio se debe remitir la oferta y qué condiciones deben permanecer a lo largo del proceso de contratación o de licitación. Así entonces ustedes pueden indicar lo siguiente, por ejemplo, la oferta debe presentarse en físico, firmada por quien tenga poder suficiente para ello, o digital, firmada digitalmente por un certificado electrónico válido dentro del plazo previsto para esos efectos dentro del pliego.
Las ofertas que se presenten digitales deben ser remitidas a este correo y todo adjudicatario debe cumplir estrictamente y mantener vigente durante todo el proceso de contratación las obligaciones laborales de seguridad social y las obligaciones tributarias, así como lo establecido en el decreto de salarios mínimos, teniendo su inobservancia como causal de incumplimiento contractual. ¿Qué significa esto? Que la verificación de los requisitos que ustedes hacen en el momento de la contratación, es decir, en el momento de la licitación, de todo el procedimiento, deben mantenerse incluso en el momento del contrato, de la prestación del servicio. Entonces, yo, José Achoy, soy el contratista o el adjudicatario del procedimiento de contratación que ustedes llevaron a cabo y ustedes revisaron el día que iban a emitir el acto de adjudicación que yo estoy al día con la caja y con Hacienda. Ya firmamos el contrato. Y yo me lavé las manos y dije, ok, ya puedo quedar moroso con la caja y con Hacienda, porque como ya firmé el contrato, ahora la Junta me puede pagar todo y ya no me lo van a volver a verificar. Eso es erróneo o equivocado. Los contratistas, los adjudicatarios de ese tipo de contrataciones deben mantenerse también al día durante todo el procedimiento y además durante la ejecución del contrato. Hemos tenido contadores principalmente que se confían en eso y pues dejaron de pagar la caja justo al mes siguiente en que firmaron el contrato. Y el centro educativo se enteró hasta 6 meses después. Y en ese sentido, si la persona no corrige la situación, puede llegar a decretarse el incumplimiento contractual y a perderse el contrato. También hay que establecer cuáles son las obligaciones del oferente. En particular, el oferente está obligado a describir de forma completa, a partir del pliego de condiciones, las características del objeto, del bien o el servicio que está cotizando, sin necesidad de reiterar la aceptación de estas cláusulas, la modalidad de la oferta, si es una oferta que se va a presentar solita, es decir, yo, José Achoy, o si la voy a presentar con alguien más, por ejemplo. Es decir, que somos 2 personas que vamos a presentar la oferta. Y en el caso de que yo requiera subcontratar, sí es posible subcontratar los servicios siempre y cuando no sea por más del 50% del proceso. Una especificación acerca de la recepción de las ofertas, ¿verdad? Y también cuándo se va a llevar a cabo la apertura de las ofertas. Yo tengo que especificar en el pliego de condiciones el día, la fecha y la hora en donde se va a llevar a cabo la apertura de las ofertas. Y esto principalmente se realiza, no he conocido algún centro educativo que lo haga distinto, en las instalaciones, en un aula de la escuela o el colegio. Es decir, se hace en una sesión de junta y allí es entonces donde se lleva a cabo la apertura de las ofertas. Sin embargo, es muy importante que esto quede especificado desde el momento del pliego de condiciones, de modo que las personas que participan en el procedimiento de contratación sepan cuándo se van a abrir esas ofertas. ¿Qué pasa si no llegó nadie? No hay ningún problema. Si el día de la apertura de las ofertas no llegó nadie, el procedimiento puede continuar, pero yo tengo que revisar que no llegó nadie porque nadie quiso. No que no me llegó nadie a la apertura de las ofertas porque yo no había avisado cuándo era la apertura de las ofertas. La apertura de las ofertas la tienen que saber todos los oferentes que presentaron los documentos. Hemos tenido también casos en donde no llega nadie, pero es porque no se había anunciado que se iba a llevar a cabo la apertura de las ofertas. Y en ese sentido, ahí se comete un vicio de procedimiento. La forma de pago, es decir, se debe contemplar cuánto está tardando la junta en realizar los pagos. Hay juntas que pues logran realizar los pagos en un plazo cortito de 1 a 2 semanas, 3 semanas. Hay otras que están tardando un poco más, hasta un mes o más del mes. Entonces hay que especificar eso y que su propia junta conozca sus propias capacidades, ¿verdad? En cuanto a la agilidad y qué tan expedito puede llevarse a cabo el pago para que eso se ponga de una vez en el pliego de condiciones. Pero nunca se recomienda que el pago sea más del mes. Y en cuanto al plazo de vigencia de la oferta,
tenemos un problema que los centros educativos no ponen esta condición, no le exigen a los interesados especificar el plazo de vigencia de la oferta. ¿Qué es el plazo de vigencia de la oferta? Es cuando el oferente me dice que el precio del servicio que me presta es de 100,000 colones. Entonces, el plazo de vigencia significa que yo le pida a ese oferente que me garantice ese precio, es decir, que me lo fije, que me lo congele por un plazo determinado. Usualmente es de 30 días. Nunca se recomienda que sea inferior a 30 días. Y la respuesta a esto es muy concreta. Es muy difícil que un centro educativo logre un procedimiento de contratación en menos de 30 días. Esto usualmente se tarda desde la decisión inicial y hasta la adjudicación un poco más de los 30 días. Entonces, por ese motivo, la oferta se recomienda que se solicite con un plazo que no vaya a ser inferior a 30 días. Hay oferentes y contratistas que le están haciendo trampa a las juntas y le dicen, vea, yo le garanticé ese precio, pero vea que yo en la oferta le puse que era por 30 días y entonces ese oferente resulta adjudicado y cuando ya van a hacer el contrato le pone a usted otro precio y le sale con la excusa de que es que ya la oferta está vencida porque ya pasaron los 30 días. Entonces, eso no es así. La vigencia de la oferta se coteja o se revisa con la adjudicación y se pone el precio según la vigencia de la oferta al momento de la adjudicación y ese precio se queda. Ese es el precio con el cual vamos a elaborar el contrato. Después de la adjudicación, el contratista no me puede venir a decir que cambió el precio porque ya la oferta no está vigente. Eso no es posible. Y aquí entramos a una de las fases más importantes, determinar la admisibilidad de los oferentes. Si me participaron 5 personas, puede ser que solo 3 cumplan con los requisitos. Y la admisibilidad es algo muy bonito porque me permite ir descartando aquellas ofertas que como no cumplen con los requisitos legales, ni siquiera les analizamos el fondo. Es decir, si no tienen el cumplimiento de requisitos legales, no pueden pasar a una segunda fase de admisibilidad. Si yo estoy moroso con Hacienda, si no estoy inscrito con la caja, o si estoy más bien moroso con la caja, o si estoy moroso con el impuesto a las personas jurídicas, o si mi sociedad, la personería jurídica, está vencida, nada de eso es posible de superar en la fase de admisibilidad. ¿Ok? Entonces, la admisibilidad lo que me permite es descartar a los oferentes que no cumplen con los requisitos legales. ¿Qué otro requisito legal puede descartarse aquí? Que participó un abogado y eran servicios de contaduría pública. Por supuesto que ese abogado no puede pasar del requisito de admisibilidad porque no cumple con el requisito legal de ser justamente un contador debidamente colegiado, ¿verdad? Entonces, la fase de admisibilidad es que si me llegaron 5 ofertas, yo vaya revisando que las 5 cumplan con los requisitos legales previstos en el pliego de condiciones. Y los requisitos legales previstos en el pliego de condiciones tienen que ser exactamente los mismos que exige la ley. Ninguna junta puede poner requisitos de admisibilidad menores o menos requisitos de admisibilidad que los que exige la ley. Y con eso me refiero a que eventualmente algunas juntas han optado por eximir en el pliego de condiciones el hecho de estar al día con la caja, por ejemplo, o el hecho de estar al día con el pago de tributos en Hacienda. Eso no es posible porque son requisitos previstos por ley. La ley establece que los requisitos de admisibilidad son los que dice la ley, no los que dice la junta. Ahora bien, hay unos requisitos que son las especificaciones técnicas que sí puede elegir la junta y esos son los que la junta va a determinar, como ya casi veremos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de admisibilidad? Bueno, estos primeros que están viendo en pantalla no, porque esos son para SICOP, pero sí que tienen que estar al día con las obligaciones ante la caja y ante FODESAP y presentar una declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones para contratar con la administración pública. ¿Cuáles son esas prohibiciones usualmente?
No puede ser familiar el oferente de uno de los miembros de la Junta hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Y tampoco puede estar inhabilitado para prestar servicios al Estado, y tampoco podría estar, no le puede alcanzar una de esas prohibiciones en relación con el tipo de servicio que presta. Entonces, si se trata eventualmente de un contador que fue sancionado por el Colegio de Contadores, tiene una prohibición para prestar servicios de contaduría y en consecuencia no cumple con el requisito de estar libre de prohibiciones. Los proveedores que sean personas físicas deben presentar también una declaración jurada que no les afectan estas prohibiciones, incluyendo su nombre completo y la condición declarada de beneficiario final, y también el número de cuenta IBAN al cual van a desear que se les realicen los pagos para esos efectos. Ahora entramos con los aspectos o especificaciones técnicas que ustedes pueden poner en el pliego de condiciones. Vamos a determinar aquí, bueno, por ejemplo, si son, como ahora vamos a seguir trabajando con los ejemplos que hemos venido conversando, que es, por ejemplo, el mantenimiento de zonas de áreas verdes, o abarrotes o insumos de limpieza. Entonces, usted va a comprar eventualmente desinfectante y va, entonces aquí donde dice tipo de bien, vamos a poner aquí, por ejemplo, desinfectante o líquido para limpiar pisos. La unidad de medida es, usted lo va a comprar por litro o de qué otra forma, por galón, por ejemplo. ¿Cuántos litros o galones usted va a necesitar y las características que usted necesita? No se recomienda y está de hecho casi que prohibido poner marcas. Yo no puedo poner, bueno, voy a comprar desinfectante y en las observaciones o características tiene que ser fabuloso, por ejemplo. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque usted está limitando la posibilidad de que lleguen más bien otros tipos de ofertas. Pero sí puede poner, por ejemplo, el porcentaje mínimo de pureza de la mezcla y todo esto que ya está debidamente regulado. Entonces, es muy importante que al oferente, en el pliego de condiciones, yo le pueda dejar suficientemente claras las especificaciones técnicas para que me brinde la respuesta, es decir, el precio por cada uno de los bienes, suministros o servicios que yo estoy tratando de contratar. La presentación y evaluación de las ofertas se lleva a cabo del siguiente modo, ¿verdad? Cada una de las ofertas deberá presentarse en sobre cerrado o mediante correo electrónico en un solo correo y cumplir con todas las condiciones generales, los requerimientos mínimos de admisibilidad, las especificaciones técnicas y también las condiciones especiales descritas en el apartado anterior. Y luego de realizar la apertura de las ofertas, estos se someten a un sistema de calificaciones. ¿Cómo vamos a determinar la calificación que le otorgamos a una determinada oferta? Bueno, para eso la Junta tiene que decidir una serie de factores de evaluación. El factor de evaluación más común, el factor de evaluación que más utilizan las juntas de educación o las juntas administrativas es el factor del precio. ¿Por qué? Por un motivo muy concreto. Necesitan rendir la plata. Y entonces utilizan el factor del precio para adjudicar la prestación del servicio, del suministro o del bien con base en el que sea la oferta más barata. Algunas juntas tienen la posibilidad presupuestaria de gastar un poco más de dinero y entonces prefieren no solo el precio, sino también el plazo de la entrega o la calidad del producto o la garantía del producto. Y este va a ser el caso, por ejemplo, de que ustedes quieran adquirir, tienen un dinero específico y quieren adquirir unas computadoras, 2, 3 computadoras. Entonces, para evaluar la oferta, lo vamos a hacer con base en el precio, con base en el plazo de la entrega, es decir, qué tan rápido me traería la computadora, y con base en la garantía, es decir, qué tanta garantía va a tener o qué plazo de garantía va a tener esa computadora.
Si es de un mes, si es de 2 meses, si la garantía va a ser de 1 año, de 2 años, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos que estamos viendo en la columna de la izquierda se llaman factores de evaluación. Y esos factores de evaluación lo que me van a permitir a mí es que yo pueda poner todas las ofertas en un solo documento y calificarlas. Sin embargo, como bien les he señalado antes, lo más común es que las juntas deban recurrir a un único factor de evaluación, que es el caso del precio, porque necesitan adjudicarle a el oferente más barato para poder maximizar el uso de los recursos limitados con los que cuentan. En cuanto a las consideraciones sobre los factores de evaluación, deben fijarse según las necesidades del proceso de contratación y no necesariamente en razón de los oferentes. Deben ser posibles esos factores de evaluación, es decir, el cumplimiento del factor de evaluación no puede superar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Yo no puedo poner en el factor de evaluación de garantía que el mínimo de garantía tiene que ser de 10 años para esa computadora. Es decir, yo no puedo pedirle a los oferentes que cumplan con condiciones difíciles de exigir. Los factores de evaluación también favorecen un mejor aprovechamiento del recurso. ¿Por qué? Porque entonces es, digamos que una de mis principales recomendaciones en este tema en particular de los factores de evaluación es poder mezclar un poco. Por ejemplo, ustedes le pueden poner de 80%, es decir, vean que lo que más pesa aquí es el precio, pero no necesariamente dejar desapercibido o dejar a un lado el caso del plazo de la entrega o la garantía del producto, ¿lo ven? Y esto permite al centro educativo no solo adjudicar con base en el precio más barato, sino también con base en otros criterios que también son de calidad. Y si se tiene un tope presupuestario, no tendría mucho sentido poner el precio como un factor de evaluación si ya la Junta decidió gastar todo ese dinero. Es decir, si tenían 400.000 colones para el aire acondicionado y no desean, digamos, aprovecharlos, es decir, en el sentido de que les sobre dinero, sino que ya tienen la decisión de los 400.000 colones se gastan para eso, entonces ahí más bien lo más recomendable va a ser utilizar otros factores de evaluación y no el del precio, porque si ya de por sí la Junta ha tomado la decisión de que se gaste todo ese dinero, no es necesario aplicar otros factores de evaluación. Y también no es legalmente obligatorio que el precio sea un factor de evaluación, pero sí es legalmente obligatorio que el precio se consigne en el pliego de condiciones. Es decir, el precio es uno de los elementos del pliego de condiciones, pero no necesariamente va a coincidir con el hecho de que siempre sea uno de los factores de evaluación. Esto ocurre principalmente en procedimientos de contratación como el que les acabo de explicar, en donde la Junta ya tiene la decisión de que el monto que tiene disponible es el monto que se va a destinar para la compra. Así entonces, tenemos algunas particularidades. No se pueden modificar las condiciones y tampoco podría yo cambiar a lo largo del procedimiento de contratación o de licitación los factores de evaluación. Deben permanecer según se aprobaron en el pliego. Si uno de ellos no está claro al momento de análisis de las ofertas, no es posible rectificarlo si se ocasiona un perjuicio a alguno de los oferentes. Solo es posible rectificarlo si se le otorga una ventaja a todos por igual. ¿Cuáles son algunos ejemplos de factores de evaluación? El tiempo de la entrega, la experiencia. A mí me interesa contratar un jardinero que tenga por lo menos 5 años de experiencia de trabajo en áreas verdes de centros educativos, por ejemplo. Entonces yo contrato con base en el jardinero que más experiencia tiene. ¿Lo ven? Las herramientas que utiliza eventualmente. La cantidad de trabajadores es otro de los factores de evaluación. ¿Por qué? Porque esto es un factor de evaluación, porque en algunas ocasiones la cantidad de trabajadores se traduce también en la entrega más expedita del servicio.
Hay algunos otros que, en tratándose, por ejemplo, de licitaciones mayores o de licitaciones menores, en donde el tema pues supera los 64 millones, se evalúa también la liquidez y el flujo de caja. Otro de los factores es la garantía del producto, la cantidad de puertos USB, por ejemplo, en el caso de computadoras. Entonces a los centros educativos les interesa comprar computadoras, pero le ponen como factor de evaluación la cantidad de puertos que tenga el dispositivo. ¿Por qué? Porque así pueden conectar otras cosas a esas computadoras. Los atestados académicos, recordemos que en un factor de evaluación yo podría poner si tiene licenciatura, maestría, doctorado, en el caso de un contador, ¿verdad? Para poder asignarle más o menos puntos. Y también la certificación ambiental. Hoy en día es muy común que los proveedores se acojan a certificaciones ambientales del MINAE, de normas ISO, de certificaciones internacionales, con el propósito de acreditar justamente que todas sus prácticas han sido revisadas y que son amigables con el ambiente. Este es un ejemplo de cómo se vería una hoja de evaluación con cada uno de los factores. Ven que aquí a la izquierda están los factores de evaluación y aquí arriba se encuentran los oferentes. Aquí lo único, este es un ejercicio bastante descriptivo. Aquí no entra ninguna valoración ni nada por el estilo, en el entendido en que lo único que se procede es a completar la tabla y a partir de eso se va asociando cada uno de esos resultados a una calificación. La calificación lo que me va a permitir es entonces determinar en qué orden quedan los oferentes y cuál es el oferente que voy a elegir. El precio. El precio es muy importante de tener claro lo siguiente. Hay un precio ruinoso cuando el precio es demasiado bajo y hay un precio excesivo cuando el precio por el cual me están dando el servicio supera mi disponibilidad presupuestaria, o eso también se denomina como un precio que supera, digamos, el límite presupuestario. Puede ser que usted tenía 400.000 colones para comprar aire acondicionado y el oferente, solo participó un oferente y ese oferente le cobra 500.000 colones y usted no tiene de dónde sacar 100.000 colones adicionales. ¿Qué procede en este supuesto? Aquí la ley lo que nos pide es, usted tiene que preguntarle a ese oferente si quiere bajar el precio a su disponible presupuestario. La otra opción que tiene la ley es revisar si usted en sus partidas puede incrementar el disponible presupuestario, pero esto casi nunca se aplica en centros educativos porque es muy poco probable y es muy poco posible que el centro educativo tenga un margen suficiente como para más bien incrementar su presupuesto en ese sentido. Entonces, cuando el precio que ha ofertado la persona supera la disponibilidad presupuestaria del centro educativo, lo que se hace es preguntarle a ese oferente si quiere bajar el precio. Si lo quiere bajar, se lo adjudicamos. Si no lo quiere bajar, entonces no podemos adjudicar y resulta entonces en un procedimiento infructuoso. El precio será firme y definitivo en colones costarricenses y deben ir tanto en números como en letras, y el oferente tiene que adjuntar en la oferta un desglose de algo que se denomina la estructura del precio. En la estructura del precio, si el oferente va a cobrarme 400.000 colones, me tiene que decir cuánto es la utilidad que va a recibir por esos 400.000 colones, cuánto gasta en términos administrativos, cuánto en insumos y cuánto en costo o mano de obra, por ejemplo. Y así entonces tenemos una primera etapa, una de elegibilidad legal, y una segunda que más bien es la de evaluación de las ofertas. Así es como resumimos esta fase, que es la de todo el procedimiento
que ocurre entre el momento en que ya yo he recibido las ofertas, ya las he abierto y ahora más bien estoy analizando a cuál de las ofertas tengo que adjudicarle. Algo muy importante es que recordemos que, casi lo veremos, tenemos una serie de plazos, ¿verdad? Y sí que es muy valioso que la Junta observe esos plazos para que se puedan ir cumpliendo y no confiarse hasta el último día. Y les voy a señalar por qué. Puede ser que algunos de los oferentes haya presentado documentación incompleta o documentación que no está legible. Entonces yo tenga que pedirle que un subsane, ¿verdad? Que subsane algún defecto en su oferta. ¿Qué le puedo solicitar yo a un oferente que subsane? Cualquier cosa que no vaya a cambiar legalmente su oferta. Si el oferente está moroso, yo no le puedo pedir que subsane esa morosidad y vaya a la caja a pagar. Si el oferente está moroso, presentó la oferta y yo verifico que está moroso, eso es insubsanable. Al momento de presentar la documentación, está moroso, está incumpliendo con uno de los requisitos legales para esos efectos. Diferente sería que el oferente me presentó una certificación que está vencida. Entonces yo le digo, le solicito que subsane esa certificación y que me presente una que esté al día. Y si la que me trae dice que está moroso, lo excluyo. Si dice que está al día, lo puedo incluir. O por ejemplo, puede ser que en el caso de las declaraciones juradas haya puesto mal la firma o que por ejemplo haya puesto mal el precio. Entonces yo le pido que subsane y me diga cuál es el precio real, por ejemplo, o que haya omitido algún elemento. Pero no le puedo pedir a un oferente que subsane elementos esenciales de su oferta. Le corresponde a la Junta la cancelación de todos los gastos relacionados por comisiones, etcétera, usualmente cuando esto procede, no siempre es así. Y el contratista tiene que hacer entrega de los bienes o servicios contratados en el lugar que así señale la Junta, desde el pliego de condiciones y hasta el contrato. El proveedor que es adjudicado tiene que firmar una orden de compra o un contrato de servicios con la Junta, donde ustedes van a establecer los términos, las condiciones, incluyendo, por ejemplo, las fechas de entrega, el precio final, las multas por incumplimiento, el cronograma de pagos, por ejemplo, y todo este tipo de aspectos que van a ser necesarios durante la ejecución del contrato. La garantía de cumplimiento es una garantía que tiene que presentar el oferente que resultó adjudicado para que se le firme el contrato. Si no presenta la garantía de cumplimiento, no es posible realizar el contrato. Y aquí entro con el cronograma que les he venido señalando. La elaboración de un cronograma en el pliego de condiciones es sumamente importante. Estos son los actos más relevantes, los actos más necesarios del procedimiento de licitación, y a la derecha ustedes encuentran cuántos días toma aproximadamente. Entonces, la decisión inicial es el día 0. Después de eso, deberíamos tener más o menos 8 días para elaborar y aprobar el pliego de condiciones y publicarlo. Después de eso, vamos a tener de 10 a 20 días, es decir, del día 10 y hasta el día 20 para recibir ofertas. Y en el día número 21 las abrimos y hacemos el acto de apertura de las ofertas. Después de eso, vamos a gastarnos más o menos hasta el día 30. Aquí estamos poniendo más o menos 9 días, ¿verdad? Hasta el día 30 vamos a tener el chance de poder hacer el análisis de las ofertas y la adjudicación. Pero aquí es donde viene el primero de los detalles. Yo no puedo tardar más del doble adjudicando que el plazo que puse para recibir ofertas. Si yo puse una semana para recibir ofertas, yo no puedo tardar más de 2 semanas en adjudicar después de haber recibido las ofertas. Si puse 2 semanas para recibir ofertas, no puedo tardar más de 4 semanas para adjudicar.
Entonces, esta relación es muy importante. Muchas veces la gente piensa que pone 3 días para recibir ofertas y se quiere tardar un mes en adjudicar, y eso va a generar un vicio de procedimiento en el caso de la contratación pública. También debemos esperar, ustedes adjudican, ahora hay que esperar de 2 a 3 días, dependiendo de la modalidad, para ver si se interponen recursos, y ya sea en el día 34 o en el día 44, dependiendo de cuánto hayan tardado adjudicando, ahí emitimos un acto que confirma la firmeza de la adjudicación y se procede con la elaboración del contrato. Más adelante también traía para compartir con ustedes el acto final del procedimiento. Que no haya adquirido firmeza podrá ser revocado por la propia administración aun cuando sea recurrido. Puede ser que ustedes adjudicaron y se dieron cuenta de que había un error muy grave en todo el procedimiento, y con base en la identificación de ese error es mejor traerse todo abajo y empezar de cero que eventualmente incurrir en responsabilidad que podría ocasionarle problemas judiciales a la Junta. Y para esto yo les he traído también, vamos a ver qué se me hizo por aquí. Aquí. Lo más natural y lo más adecuado es que el proceso de contratación termine con una adjudicación, es decir, el escenario ideal, el escenario más feliz es que todo termine con adjudicarle a un oferente. Pero ¿qué pasa si no es así? Es decir, ¿cuáles son las otras formas alternativas de terminación del procedimiento de licitación? Bueno, en primer lugar, tenemos la condición de un concurso infructuoso. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Es infructuosa la licitación en el supuesto de que ningún oferente pase la fase de admisibilidad. Todos estaban morosos o ninguno estaba inscrito en la caja, por ejemplo. Es infructuosa la licitación si los oferentes superan la fase de admisibilidad, pero no cumplen con las especificaciones técnicas. Por ejemplo, todos los oferentes estaban al día con Hacienda y con el pago de impuestos, pero también todos me dieron un precio que supera mi disponibilidad presupuestaria y ninguno se quiere bajar. Entonces no puedo pagarlo. Eso hace un concurso infructuoso. Y también si los precios son excesivos o si son ruinosos. Tenemos también la posibilidad de declarar un concurso desierto si tras la invitación a múltiples oferentes no llegó nadie. Es decir, nadie quiso participar en esta contratación. Tenemos una forma de terminación que trae esta nueva ley y que es muy compleja. Sin embargo, ha resultado ser de común aplicación en centros educativos y por eso la traigo, porque a pesar de que al inicio pensábamos que de pronto no iba a ocurrir en muchas ocasiones, lo cierto es que la práctica nos ha dejado lecciones de que está ocurriendo más frecuentemente. La readjudicación es cuando usted le había adjudicado al oferente 1, le interponen un recurso y usted se da cuenta de que había un error en el análisis de la oferta de ese oferente 1 y que en realidad a quien había que adjudicarle era al oferente 2. Es cuando yo me doy cuenta de que hubo un error que amerita un análisis nuevo de las ofertas, y tras la revisión de ese error y comprobar que estaba mal hecho, yo tengo que adjudicárselo a otra persona. ¿Cómo se produce la readjudicación? Cuando se interponen recursos de revocatoria, usualmente, esa es la forma más común. Cuando se identifica oficiosamente un error en el proceso de adjudicación. Cuando el oferente adjudicado se retira del proceso antes de firmar el contrato. Esto es lo que está ocurriendo a diferente escala, pero similar con el caso del Hospital de Cartago. Es decir, cuando ustedes concluyeron todo el procedimiento y al final el mejor oferente les dice: ay, qué pena, verás que ya no tengo ganas de participar en esto. La verdad es que muchas gracias por permitirme participar, pero voy a retirarme. Aunque yo haya sido adjudicado, voy a retirarme porque voy a dedicar mi personal a otro proyecto. Entonces,
usted le había adjudicado a fulanito 1 y ahora fulanito 1 le está diciendo que ya no le va a llevar a cabo la obra. Sin embargo, esto tiene que producirse antes de la suscripción del contrato. Y si fulanito 1 le está diciendo a usted que ya no quiere hacerlo, además de que ustedes tienen que pedirlo por escrito, usted como junta tienen la posibilidad de readjudicar a el segundo con mejor nota, es decir, al segundo oferente con la mejor calificación de todo el procedimiento de contratación. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? El fin se llama el principio de conservación de los actos, y es que todo el procedimiento que tanto esfuerzo nos llevó, que tanto tiempo nos consumió, se pueda conservar y que no necesariamente por ese motivo haya que hacer un proceso de contratación desde cero. Es entonces así como la readjudicación nos permite justamente optimizar el procedimiento que ya llevamos a cabo y ahora readjudicarle al segundo oferente con mejor calificación. Y antes de pasar a otra parte, que son como las preguntas más comunes, existe este cuadro que consiste en visibilizar cuáles son los principales recursos que se interponen contra los actos de adjudicación. Así entonces, en este cuadro ustedes van a encontrar quién puede presentar el recurso. Solo pueden presentar el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación. No se puede presentar un recurso contra el acto de apertura de las ofertas, por ejemplo. Solo podemos presentar antes de eso un recurso de objeción al pliego de condiciones. Después, los oferentes se tienen que esperar hasta el acto de final de adjudicación para poder interponer recursos. Entonces, contra el acto de adjudicación procede el recurso de revocatoria y solo lo pueden interponer los oferentes que hayan participado en el proceso. No lo pueden interponer personas que no participaron en el proceso. Se interpone contra el acto final, pero aquí hay un detalle. Los plazos para interponerlos varían en razón del tipo de procedimiento. Si usted llevó a cabo una licitación reducida, el plazo para interponer recursos es de 2 días hábiles siguientes a la comunicación del acto final. Si usted llevó a cabo una licitación menor, entonces es de 5 días hábiles. Entonces, por eso yo al inicio del material les puse que con un asterisco que depende, ¿verdad? Depende, los plazos para la interposición de recursos dependen del tipo de procedimiento que yo lleve a cabo. Si es una licitación reducida, el oferente tiene 2 días hábiles para interponer recursos. Y en esto, en favor de las juntas, podríamos señalar, muchas veces la gente piensa que en ese tipo de materia aplican los mismos plazos que la Ley General de Administración Pública, y no es así. La Ley General de Contratación Pública tiene plazos especiales para interponer recursos, y esto tiene una razón de ser, y es que la ley también está preocupada, digamos, se preocupa por adjudicar a la mayor brevedad posible, es decir, que la administración no tarde años en tener que adjudicar y contratar. Una vez que se han interpuesto los recursos, ustedes tienen como junta y como centro educativo 2 días para analizar si ese recurso es admisible o no. Y si es admisible, hay otros 2 días para resolverlos. Eso sí, una vez que yo resuelvo el recurso, o si por ejemplo el recurso se ha interpuesto contra el acto final, hay que avisarle al adjudicado, es decir, a la persona que resultó adjudicada, al contratista, que se interpuso un recurso, y yo le tengo que dar audiencia para que se refiera sobre eso. Le tengo que preguntar si se quiere referir sobre el recurso que le interpusieron contra la adjudicación. Y solo hasta que ya haya transcurrido ese plazo, si esa persona no se quiere referir, yo puedo continuar. Si esa persona sí se quiere referir y me manifiesta algunas observaciones, entonces pues ahí podría yo valorar, ¿verdad? En cada uno de los casos como corresponda, que procede, si se declara con lugar o si se declara sin lugar. Y pues en este caso
las consideraciones usualmente de alta complejidad no existen en el caso de la licitación reducida, pero sí es que existen en el caso de la licitación menor. Y este es el mismo, no lo voy a explicar mucho, pero es el mismo, pero en relación con el pliego de condiciones. Es el recurso de objeción contra el pliego de condiciones, y esto usualmente es muy poco frecuente en el caso de juntas administrativas y de educación. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en relación con esto? ¿Qué pasa si el oferente con la mejor calificación tiene un precio que sobrepasa mi disponible presupuestario? Yo le tengo que preguntar a ese oferente si quiere bajar su precio. Si el oferente no quiere bajar el precio, yo voy por el segundo oferente, y si no tengo segundo oferente, se declara el proceso infructuoso. Si el oferente sí quiere bajar el precio, se lo adjudico. ¿Se puede adjudicar a un oferente según criterios adicionales al precio? Sí, pero con una condición, y es que usted haya especificado en el pliego de condiciones esos criterios adicionales como factores de evaluación. ¿El proceso concluye con el acto de adjudicación? No, el proceso concluye básicamente después de que ha adquirido firmeza el acto de adjudicación. El acto de adjudicación va a adquirir firmeza ¿cuándo? Cuando se haya cumplido el plazo de los 2 días hábiles para interponer recursos y nadie interpuso recursos. Si nadie interpuso recursos, usted puede proceder con la elaboración del contrato. ¿Qué pasa si el oferente está al día en pagos al momento de adjudicar, pero moroso al momento del contrato? El oferente no puede firmar el contrato si no se pone al día. Y si no se pone al día, podríamos eventualmente estar frente al escenario de la necesidad de readjudicar, porque el oferente tiene que garantizar el cumplimiento de los requisitos durante todo el procedimiento de contratación y durante toda la vigencia del contrato. ¿Se puede levantar algún requisito en caso de oferente único? No es posible levantar requisitos en el caso de que solo exista una persona y pues no cumple con los requisitos, especialmente si esos requisitos son de legalidad o de admisibilidad. Entonces, eso no se recomienda, salvo que exista, por ejemplo, un procedimiento de excepción que amerite pues ese levantamiento. ¿Y qué ocurre si el proveedor o contratista no concluye la obra o finaliza anticipadamente el contrato? Ahí entonces hay que ejecutar la garantía de cumplimiento, decretar también el incumplimiento contractual y advertirle al proveedor que se encuentra en esa circunstancia en relación con el contrato, de modo que se le obligue pues de una manera a cumplirlo, y si no, entonces se queda facultado el centro educativo a ejecutar la garantía de cumplimiento. Bien, de mi parte, pues voy cerrando un poquito por aquí. No sé si doña Marcela me podría ayudar porque no veo el chat, pero sí que pues estas son como las principales consideraciones en torno a contratación en centros educativos. Como ven, es un tema muy amplio, de hecho da para varias sesiones, esto es un curso completo, pero he tratado de resumir los elementos más importantes, los más esenciales, aprovechando justamente que hoy incluso tenemos miembros de junta para que pues puedan tomar los principales consejos, y como también han visto, y ojalá que haya resultado de provecho para ustedes, procuro que estos contenidos se adapten a la realidad de los temas con los que ustedes se enfrentan en cada uno de esos espacios, ¿verdad? Los tipos de contratación más frecuentes, y nada más tomar en consideración que la licitación más frecuente siempre va a ser la de la licitación reducida en el caso de centros educativos. De mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes durante esta tarde, y pues ahora más bien quedo a disposición para cualquier detalle o consulta que se haya planteado en el chat. De verdad que agradezco mucho también a la Junta Regional de Cartago y a la Dirección Regional de Educación de Cartago, que facilita estos espacios de formación y actualización, no solo para los centros educativos, sino también para sus respectivas juntas en este tema tan concreto, y que pues
La responsabilidad, eventualmente, por un vicio podría ocasionar la nulidad de la contratación. Que tengan una excelente tarde y quedo más bien ahora atento a las consultas. Voy a revisar por aquí a ver si se me abre el chat. Sí, señor, si hay algunas consultitas. Es el iconito de arriba que dice PIR. Ahí, a ver si lo puedo observar, y si no, yo las leo con mucho gusto. Eso por un lado, aunque nos faltan poquitos minutos para finalizar. No sé si don Michael Tiffer, el coordinador de la Dirección Regional de Colipro de Cartago, está conectado con nosotros en este momento, por si gusta brindar algunas palabras. Don Michael. Ok, como que no nos escucha. Don José, ¿pudo observar el chat? ¿O lo Sí, leo en algunas sí, ya, sí. Vamos a ver. Es que la persona que publicó este comentario aparece como anónimo. Me pregunta, ¿podría retomar la explicación de contratar jardinero o chapea? Me interesa mucho. Bueno, la explicación es muy concreta. Se pueden contratar servicios personales de mantenimiento de áreas verdes y jardines en centros educativos. Y ahí usted puede poner que el criterio de evaluación sea o el precio o incluso la experiencia. Eso es algo que se puede gestionar. Y vamos a ver cómo se hace cuando es deseo calidad, cómo lo podría en el cuadro de evaluación para minimizar el precio y dar más peso a la calidad. Bueno, la forma en la que usualmente los centros educativos que canalizan el tema de la calidad es, por ejemplo, a través del tipo de material. Entonces, que si la computadora viene es un determinado tipo, o si, por ejemplo, el procesador, qué capacidad tiene, o la memoria RAM, es decir, no vamos a poder poner nada más calidad. Tenemos que asociar la calidad a qué representa para usted calidad. El material, la capacidad de la computadora, por ejemplo, la durabilidad o el sistema operativo. Ese tipo de elementos se pueden integrar dentro de los factores de evaluación. La morosidad no es subsanable si al momento de la presentación de la oferta está moroso. ¿Se puede solicitar la composición accionaria de las empresas que presenten ofertas? Sí, es una excelente pregunta, don Alejandro, y hay que solicitarla por un motivo. Puede ser que uno de los accionistas sea miembro de junta o tenga relación con uno de los miembros de la junta y que ahí estemos frente a una de las prohibiciones. Usualmente esta pregunta que formula don Alejandro está asociada a licitaciones menores y licitaciones mayores, que son cuando participan personas jurídicas. Vamos a ver, se puede revalorar el precio de la oferta tiempo después de haberse adjudicado un contrato, es decir, se adjudicó con un precio y luego de forma sobreviniente. Sí, existe un principio, digamos, que sí es posible la revisión del precio, tanto a la baja como hacia un incremento, con una condición, y es que tienen que existir razones motivadas que así justifican esa variación del precio. Y esto se hace por medio de una adenda al contrato. Vamos a ver cómo funciona con las cocineras de la escuela con respecto a lo que explicó. Ok, en el caso de cocineras, el requisito legal es el caso de del certificado de manipulación de alimentos. No sé si recuerdan, y creo que antes en una capacitación habíamos conversado esto, que en un proceso de contratación llegaron dos cocineras. Una no tenía el certificado y la otra era la hermana del presidente, pero sí tenía certificado de manipulación de alimentos. Y claro, era una escuela unidocente donde no había mucha población cerca de la comunidad que quisiera prestar el servicio y no había nadie más a quien contratar. Y la razón aquí es que yo puedo levantar el requisito académico, pero no puedo levantar el requisito de ley. Y esta junta terminó contratando a la hermana del presidente y el contrato y todo el procedimiento se anuló justamente por eso. Porque yo sí puedo generar un levantamiento del requisito académico y pedirle a esa oferente que en el plazo máximo de 3 meses cumpla con el requisito académico, pero la otra condición, a la hermana del presidente no le puedo pedir que dentro de 3 meses deje de ser la hermana del presidente.
¿Lo ven? Entonces, en ese caso sucede más o menos similar. Y puedo poner otros factores de evaluación. Uno típico en este caso va a ser el de la experiencia, por ejemplo, y algunos otros certificados. Podemos subcontratar cuando sea obra de infraestructura, sí, siempre y cuando la subcontratación no supere el 50%, es decir, lo subcontratado no supere el 50% de lo contratado. Y la vigencia de la oferta para materiales de limpieza puede ser de 1 año, sí, puede ser de 1 año. Lo único ahí, la recomendación es que no sea menor a 30 días, ¿verdad? El problema con la vigencia de las ofertas es cuando es muy corta. Cuando es de 5, 10, 15, 20 días. ¿Por qué? Porque es mentira que un procedimiento de contratación en centros educativos va a durar menos de 5 días. Y bueno, esa era la última pregunta. Sí, era como una respuesta flash para que me alcanzara con las que hay. Pero en todo caso, ahí les queda mi contacto y yo con mucho gusto pues estoy a la orden y espero que esta capacitación haya sido de provecho para todas las personas que han estado aquí presentes, y yo más bien muy agradecido de la atención que me han prestado y que hayan tenido también la oportunidad de compartir conmigo durante esta tarde este breve espacio de capacitación. Muchas gracias, don José Mario, por toda su excelente explicación, y recordarles a los señoras participantes, de consignar su asistencia. Son 2 enlaces, uno para Colipro y otro para la dirección regional. Están en el chat. El chat está en la parte superior, un icono de una nubecita con un signo de pregunta, dice P&R, pregunta y respuesta. Don José Mario, siempre me solicitan, son muy solicitadas sus presentaciones, su información, entonces sí. Para cuando tenga oportunidad yo le agradezco para yo compartírsela a los participantes. Apenas terminamos, le envío en un correo, perdón, ahí yo sé que las estaba debiendo. No se preocupe. Sí. Entonces, finalizamos este espacio, agradecerles a todos y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes.